Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Noticias de última hora. Warzone Mobile ha publicado un post oficial hablando de los nuevos requisitos de Warzone Mobile. Esto es oficial, así que vamos a hablar de detalle porque hay muchos cambios. Hay muchos cambios. Ya dijeron actualmente todos los cambios posibles que hay dentro del juego. Primero vamos a hablar de esto detalladamente, como pueden visualizar. Actualización de las especificaciones mínimas de Call of Duty Warzone Mobile. Se ha publicado el día de hoy, que básicamente, pues sí, es exactamente hoy, 6 de noviembre de 2024. Está así la fecha porque básicamente, no sé por qué así la traduce, pero bueno, en fin, cositas de la vida, ¿qué hay que decir? Bueno, en fin. Bueno, primero que nada, los requisitos del sistema de Call of Duty Warzone Mobile se estarán actualizando como parte de la introducción de la temporada 01. Por cierto, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y recuerda activar la campanita si te gusta el contenido de Warzone Mobile y también el demás contenido de dispositivos móviles que hemos traído. También cabe destacar algo muy importante. Recuerda que también te estaré subiendo la APK actualizada el día 14 de noviembre. Ya confirmado que se va a haber actualización ese día. Así que sí. Ok, los requisitos del sistema para Call of Duty Warzone Mobile se están actualizando aparte de la introducción de la temporada 1, nuestra tecnología más reciente. Les dije que íbamos a tener nueva tecnología en Warzone Mobile. Las nuevas especificaciones mínimas de Warzone Mobile requieren iOS 17 o Android 13, 13 o superior. Y hardware de dispositivo con un GPU capaz de texturizar sin enlaces a partir del 14 de noviembre de 2024. En pocas palabras, ya no hay excusa. Los requisitos que va a traer el Warzone Mobile son los requisitos que va a traer en un juego AAA. Y me van a decir, Destro, ¿por qué es esto? Porque no hallaron la manera de optimizarlo, las cosas como son. ¿Por qué? Por ese bendito motor gráfico. Yo le echo la culpa completamente al motor gráfico. Si esto estuviera en otro motor gráfico como el Unreal Engine fuera diferente, pero no. Quisieron utilizar el IW Engine. Parece que no hay manera de optimizarlo en gama media alta. Ya intentaron de todo. Pues bueno, cambiar los requisitos, a seguir trabajando con los dispositivos móviles que tengan estos procesadores y demás. Así que vamos a ver aquí actualmente también la lista de dispositivos y demás. Tu dispositivo deberá cumplir con estas especificaciones mínimas para seguir recibiendo actualizaciones y acceder a la última versión del juego para temporada 1 y posteriores. Los dispositivos compatibles no podrán actualizar Warzone Mobile después del 14 de noviembre. O sea, los dispositivos no compatibles. Pero no se preocupen, creo que con el APK lo vas a poder actualizar. Seguramente algunos que otros dispositivos puedan jugar el Warzone Mobile con el APK actualizada, pero no creo que vaya igual de bien que los dispositivos que sí son compatibles, las cosas como son. Entonces, bueno, deberá cumplir estas especificaciones mínimas para seguir recibiendo actualizaciones y acceder a la última versión del juego para la temporada 1 y posteriores. Los dispositivos compatibles no podrán actualizar Warzone Mobile después del 14 de noviembre de 2024. Los dispositivos que no cumplen con las nuevas especificaciones mínimas, pero que están instalada la versión 3.10 del juego antes del 14 de noviembre, podrán, siempre que el juego no se desinstale después de esta fecha, seguir jugando durante un tiempo limitado. Se estima que hasta el 5 de mayo de 2025, o sea, básicamente 6 meses, sujeto a la viabilidad técnica después de cual la versión 3.10 se desconectará de forma permanente. Los jugadores afectados podrán seguir jugando Call of Duty, hasta el 5 de mayo, bueno, como lo he comentado. Y pues los Call of Duty Points adquiridos previamente hasta que se desconecte la versión 3.10 o iniciación con un dispositivo compatible y actualice a la última versión del juego. En pocas palabras, mira, si no te corre bien el juego después de la actualización del 14 de noviembre, puedes jugar la versión anterior hasta el 2025. Tenés 6 meses para poder cambiar de dispositivo móvil o migrar completamente tus code points y recompensas completamente para COD Mobile, según tengo entendido. Estos requisitos me parece una buena solución. No, porque hubiera sido mejor optimizar el juego, pero ya vimos que no se puede, tiene que cambiar el motor gráfico, así que por eso son los mensajes de última hora que tienen que ver mucho con Black Ops 6. Yo lo dije y lo comenté. Va a ser un nuevo Call of Duty, van a cambiar muchas cosas dentro de Warzone Mobile, literalmente va a ser un Black Ops 6 y ya cambiaron incluso los requisitos. Así que si en dado caso, ese 14 de noviembre yo voy a subir el APK, el juego te va mal o no te deja jugar, pues no vas a poder jugar ya Warzone Mobile porque las especificaciones han cambiado. ¿Es correcta esta decisión? No, no es correcta. Honestamente pienso de que hubiera sido mejor optimizarlo, pero el motor gráfico no da. Lamentablemente este bendito motor gráfico no da. Las cosas como son. Bueno, en fin, los jugadores afectados podrán recibir recompensas de compensación en Call of Duty Mobile, iniciando sesión en COD Mobile con la misma cuenta de Call of Duty utilizando el Warzone Mobile después del 14 de noviembre de 2024. Ahora, las preguntas de que por qué sucede esto. Fue necesario aumentar las especificaciones mínimas de dispositivo Warzone Mobile para futuras actualizaciones e integraciones con la franquicia Call of Duty para cumplir con nuestros altos estándares de rendimiento. Tiene toda la lógica. Ya les dije yo que Warzone Mobile es un Call of Duty actual, no es un Call of Duty antiguo. O sea, van metiendo los Call of Duty de PC y consola dentro de móvil. Y la única manera es que ni modo, no lo pueden optimizar, pues ni modo, loco.
toca aumentar requisitos, ponernos las pilas con los requisitos mínimos. Ya les voy a pasar la lista y todo para que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa si mi dispositivo ya es compatible? Los jugadores que utilicen dispositivos compatibles pueden actualizar y jugar la última versión del juego como de costumbre. O sea que si te corre el Warzone Mobile, va bien, vas tranquilo, 30, 45, 60 FPS, vas a poder actualizarlo el 14 de noviembre que salga lo de Black Ops 6 con Warzone y Warzone Mobile. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencias puedo esperar si tengo un dispositivo incompatible y no puedo actualizar Call of Duty Warzone Mobile a la versión 4? Progresión de contenido desbloqueado en 3.10, mapas y modos de juego de la 3.10, Pasata y Black el de la 3.10 y puntos COD en 3.10. Emparejamiento entre versiones. Los jugadores que tengan la versión 3.10 de Warzone Mobile solo podrán jugar con otros jugadores de esa misma versión que actualicen a la versión 4.0 o superior. A ver, ¿qué sucede si actualiza el dispositivo compatible después de que se actualice la temporada 01? Los jugadores que actualicen de su dispositivo no compatible con las especificaciones mínimas podrán acceder a la última versión. Los dispositivos compatibles tendrán acceso para instalar o actualizar la versión 4.0 Warzone Mobile o la versión más reciente en ese momento y podrán volver a realizar compras dentro del juego. Si compro contenido de Black Ops 6 o Call of Duty Warzone después de que comience la temporada 1, ¿puedo usar el contenido de la versión 3.10 de Warzone Mobile? No. Si no puedes actualizar Warzone Mobile después de que comience la temporada 1, no podrás acceder al contenido compartido de Black Ops 6 y Warzone. Ya aquí nos confirman lo que ya sabíamos, todo lo de Black Ops 6, todo lo de Warzone, en Warzone Mobile 100%, ya lo sabíamos. ¿Qué pasará con el contenido que compré en Warzone Mobile en vez que la versión 3.10 ya no sea compatible? El contenido digital de Warzone Mobile está vinculado a una cuenta de Activision. Por lo tanto, si tienes acceso a un dispositivo que cumpla las especificaciones mínimas de Warzone Mobile, todo el contenido adquirido estará disponible para uso siempre que inicie sesión con la misma cuenta. Básicamente, todo lo que tenés en tu cuenta nunca se pierde. Si cambias de celular, por si tenés la duda. ¿Qué sucede si no tengo instalada la versión 3.10 en mi dispositivo incompatible el 14 de noviembre? No podrás jugar la versión 3.10 del Warzone Mobile con el dispositivo incompatible. Debes actualizar a la versión 3.10 antes del 14 de noviembre de 2024 para poder seguir jugando la versión 3.10. Sí es un nuevo Warzone Mobile, yo les dije. O sea, esto es un nuevo Warzone Mobile. Activision confirma un nuevo Warzone Mobile, nuevas especificaciones, nuevo todo, literal. ¿Qué sucede si desinstalo? Bueno, yo tengo el APK de la 3.10, así que no se preocupen, no voy a eliminar esa APK por si hay gente que quiere seguir jugando el Warzone Mobile mientras cambia su dispositivo móvil, por si en dado caso no le va bien la versión 4.0, que ya la han confirmado. Así que no se preocupen. ¿Cómo puedo participar en el evento de recompensa Call of Duty Mobile para que cuentas con dispositivos incompatibles afectados por los nuevos mínimos? Y decir Epic Operator Ghost Steel legendario M4 Black Gold Royal. O sea, te van a dar el Ghost Steel, ese ya lo tenemos todo, que es el épico, y la M4 legendaria que regalaron a todos. Se requiere una cuenta de Activision para que donde puedo comprobar si mi dispositivo es compatible. En general, los dispositivos con sistema operativo iOS 17 superior o Android o superior son compatibles excepto las siguientes. El siguiente GPU que no admite el requisito texturizado sin enlaces. O sea, ok. Mali G76, 52, 76, 72, 72 MP3, 52, 71, 51 de los 610, 613, 616, 612, 615. Revisa una lista más detallada de los dispositivos. Imagino que aquí tengo que descargar el PDF que me pasaron, que está por acá. Así que vamos a verlo. Debería estar por acá y aquí está. Si no estoy mal. Ahí está. Estos son los dispositivos que no soportan Warzone Mobile la versión 4.0. Han hecho pruebas, han trabajado y ya les dije yo que este era un nuevo Warzone Mobile. Yo les dije, yo les había comentado. Hijo, ¿cuántas páginas son, loco? Son 98 páginas. El hueso, han trabajado muchísimo. Sí, sí, o sea, esto es trabajo. Esto es trabajo y muchísimo. O sea, todo esto no va a ser compatible completamente con la versión 4.0. Sí, o sea, me imagino que la mayoría son gama media, sí, gama media, gama baja, si no estoy mal, gama media baja o media, la mayoría, por lo que han comentado actualmente. Sí, estos son los nuevos requisitos. Pues ya veremos si con APK algunos dispositivos que no son compatibles sí terminan siendo compatibles. O sea, yo siempre voy a subir el APK para que la gente lo actualice, porque sé que siempre hemos hecho eso, que con APK actualizada, pues mucha gente que no le sale en la Play Store lo actualiza y les va bien. Así que vamos a ver qué se puede. Vamos a ver qué tal. Son un cerro de dispositivos. Sí, es que son 98 páginas. Aquí lo dice, son 98 páginas. Bueno, si quieren ver sus dispositivos móviles, les dejaré el link para que lo puedan descargar. Pues solo tienen que irse a la página oficial, le dan en lista más detallada y te debería descargar el archivo correspondientemente o verlo aquí. Ya, de un solo, desde aquí, que es en Super Activision. Y esto lo sabemos porque oficialmente, que pues déjenme, les pongo acá, oficialmente aquí lo ha publicado incluso pues Warzone. Sí, o sea, esto es verdad, o sea, esto es verídico, no es inventado ni nada por el estilo que puedan visualizar. Warzone Mobile,
grandes novedades, etcétera, etcétera. Cositas de la vida que había que comentar. En fin, estas son las nuevas novedades del nuevo Warzone Mobile con Black Ops 6 el día 14 de noviembre, ya oficialmente. Les dije que iba a ser un nuevo Warzone Mobile, han estado trabajando, se nota. Vamos a ver si esto termina siendo diferente. Sí, van a cambiar los gráficos al parecer. Lo del motor gráfico, las actualizaciones. Hubiera sido más sencillo tratar de utilizar otro motor gráfico desde un principio, pero no se puede. Entonces han cambiado completamente los gráficos de Warzone Mobile y a probar el nuevo Warzone Mobile el día 14 de noviembre. En fin, oficialmente ya lo sabemos. Todo recién.